Gracias. Gracias a la Organización Nacional Indígena de Colombia que nos ha invitado a este Congreso de Pueblos Indígenas. Indudablemente, quizás como en ninguna otra época, se sitúa en un momento clave preciso para el país, para Colombia, para América Latina, para América. Le agradezco su dirección a todos ustedes, su asistencia, dirigentes, autoridades, hombres, mujeres, niños, jóvenes, de la raíz de nuestra patria. A Armando, que nos conocimos por allá, cuando privatizaban la de Colombia y luchamos porque las salinas de Manaure, Guajira, fueran del pueblo guayú. Fíjense usted, hermano, qué falta ha hecho, porque el agua, la tierra, después los cielos, el subsuelo de la tierra guajira también hubiera sido de la tierra del pueblo guayú y no de aquellos que están matando los niños indígenas de hambre. Hace unos meses nos reunimos en Camarillo, principios de año. Todavía era confusión, dudas, el tema de los acuerdos de paz con las FARC y con el ELN, desconfianzas. Nos reunimos, me escucharon en aquella ocasión las autoridades y dirigentes caucanos e hicimos algunos planteamientos un poco con atrevimiento de lo que no sabíamos sería el futuro, pero que hoy creo es bueno traer a cuenta las palabras aquellas. Se discutía en ese entonces si el movimiento indígena tenía que ir a pedirle a las FARC que una serie de reivindicaciones que tenían que ver con la autonomía, con la tierra, con la cultura, con el agua, con la vida, se pusieran solicitándoles a ellos, a las FARC y por tanto al Estado, que se incluyeran en los llamados acuerdos de paz que en ese momento no conocíamos. La postura y propuesta de ese entonces era que no debía ser así, que la paz no se podía conseguir con un acuerdo entre dos élites armadas exclusivas, excluyentes a veces, las élites armadas que hacen parte del Estado de Colombia y las fuerzas insurgentes, sino que al contrario, los cuerpos y los actores armados tenían que venir a las comunidades y solicitarles la bienvenida y el permiso para poder transitar hacia las formas pacíficas de la actividad política en los territorios en donde quienes tendrían que decidir eran sus habitantes, sus comunidades y no los sectores armados. La discusión no era para mí, tenía que ver con la concepción misma de la paz en Colombia y lo que al final y a la postre viene aconteciendo. El gobierno de Santos, al cual Santos lo he felicitado por recibir el premio Nobel, de todas maneras tiene una visión corta, pequeña, recortada sobre lo que significa la paz en Colombia. De todas maneras vendió una idea que no era cierta, en el sentido de hacer pensar que la desmovilización de los movimientos guerrilleros, el principal de ellos, la FARC, equivalía a la paz y al cese definitivo de la violencia en Colombia. Cualquiera que viva en Colombia, en cualquiera de sus territorios, incluido cualquier barrio de las grandes ciudades de Colombia, sabe que esto no es cierto. Que puede venir una desmovilización de las fuerzas insurgentes y bienvenidas sean, nosotros las apoyamos con todo el corazón, pero eso no significa
la paz integral, estable y duradera para las generaciones presentes y por venir de los colombianos y las colombianas. Porque la paz es algo más grande. La paz implica no la resolución de los problemas de los guerrilleros y de los militares que los combatieron. Adicionalmente, incluyendo esa solución, la paz implica las reformas que en la sociedad colombiana tienen que existir y en el Estado para que generaciones enteras de colombianos puedan convivir en paz y no aniquilarse los unos a los otros. La desmovilización de los guerrilleros tiene unos protagonistas centrales, el Estado y la guerrilla, y hace parte de la paz, pero no es suficiente para la paz. La paz estable y duradera, la paz grande, la de las reformas que la sociedad del Estado tiene que tener para que Colombia conviva en paz, tiene un protagonista central que no es el Estado, no son las fuerzas guerrilleras, es la sociedad colombiana. Son dos conceptos diferentes. No nos oponemos a que las guerrillas se movilicen, al contrario. Estamos de acuerdo con ello y por eso votamos sí el 2 de octubre. Pero no caemos en la trampa, o no debemos caer en la trampa que ahí, en ese pequeño sí, en esa desmovilización guerrillera, se construye la paz de Colombia. Apenas es una parte. Hoy, después del plebiscito y metidos en un enorme problema en toda la sociedad colombiana, podemos acercarnos entonces a mirar cuáles son los nuevos caminos por construir. A esa insinuación no cierta del presidente Santos, tratando de hacer equivaler a que la desmovilización guerrillera significaba el fin completo de la violencia en Colombia, siguió otra gran mentira. La mentira de quienes dirigieron el no y llevaron a millones de colombianos bajo la manipulación a oponerse al fin de la guerra en Colombia. ¿Qué está detrás de esas fuerzas? ¿Qué está detrás del señor Ordóñez, del señor Uribe y otros similares? ¿Qué es lo que están buscando en realidad? ¿Por qué no les conviene el fin de la guerra en Colombia? ¿Por qué manipulan a partir del engaño, como confesó el gerente de la campaña del no, a millones de colombianos para que no sea posible la paz en el país? Ellos han hablado de mí unas cosas mentirosas que han repetido políticos disfrazados de pastores. Han dicho que Timochenko va a ser presidente, como si el presidente no fuera elegido por todas y todos los colombianos. Han dicho que a los pensionados les van a quitar la pensión para llevarse la plata a los guerrilleros. Han dicho que a los taxistas les van a quitar los taxis para entregárselo a los guerrilleros desmovilizados. En estos barrios de Bosa y de Ciudad Bolívar repetían una y otra vez que le iban a quitar los subsidios a la gente pobre. Subsidios que entre otras no creó el gobierno de Santos ni Uribe, sino el gobierno de la Bogotá humana, porque esos dineros se los iban a entregar a los guerrilleros que se iban a ganar 1.800.000 pesos al mes, y como un trabajador o una señora de los Pintos que habita en Bosa, que apenas si gana el mínimo y eso, podría estar de acuerdo con que quienes habían enamorado las banderas de la violencia pudieran ganarse 5 o 6 veces más. Que cómo era posible que tuvieran 10 congresistas nominados y no elegidos por el pueblo, olvidándonos que la FARC tuvo 14 congresistas elegidos por el voto popular en el partido que ellos conformaron de acuerdo con el gobierno de Belisario Betancur, y que todos, sin que faltara uno,
comienzo de esta violencia contemporánea, el genocidio de los patrióticos. Con ese engaño ganaron, pero ocultaban su verdadera razón, que no le contaban al pueblo, ni a los del sí, ni a los del no, ni a los abstencionistas. Y era que, como acaba de pedir el expresidente Uribe, lo que quieren es que los militares no tengan beneficios jurídicos aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, porque al pasar esos tribunales en el Tribunal Especial de Paz recibirían ese beneficio que implica que no pase por la cárcel a cambio de toda la verdad. El presidente Uribe ha dicho que no quiere que los militares pasen por el Tribunal Especial de Paz. Y los sacrifica porque los obliga a ser procesados por la justicia ordinaria y a ser procesados como criminales de guerra aquellos que cometieron ese tipo de delitos. Y los sacrifica por una sola razón, porque él sabe perfectamente que si los militares incursos en delitos de lesa humanidad en Colombia confiesan a cambio de su libertad, el significado sería él. Esa es la razón. El ocultamiento de una dantesca realidad que ha sucedido en los territorios de Colombia, como con funcionarios públicos pagados por el pueblo colombiano generaron el genocidio, generaron la masacre, irrigaron de sangre el territorio y finalmente, no hace muchos años, fusilaron a miles de jóvenes pobres recogidos en las calles oscuras, metidos en camiones para después en lugares ajenos a su hábitat ser fusilados sistemáticamente uno por otro, uno tras otro, y después vestidos de guerrilleros para ser presentados con una falsa victoria militar. Ocultar el papel del Estado y de sus funcionarios dirigentes en el genocidio del pueblo colombiano. Ocultar que en esa maroma terrible y dantesca de la violencia en Colombia, unos que se pueden contar y que reunidos aquí no llegarían ni al 3% de los asistentes, se fueron quedando con la tierra fértil de Colombia, se fueron quedando con el agua a punta de fusil y motosierra, a punta de dinero sucio de la cocaína y violencia sanguinaria. Se quedaron con la tierra de Colombia y desplazaron millones de campesinos, centenares de empresarios, miles y decenas de miles de indígenas, todos pueblos humildes y dignos que trabajaban con el sudor de su frente en la tierra que poseían. Ese acaparamiento de tierras en manos de los lavadores de dólares del narcotráfico, que luego compraron la política, el Congreso, las leyes, y que hoy son parte del poder en Colombia, quieren seguir continuando con la tierra sucia de sangre humana. Y por eso han arrinconado campesinos, no solamente en las grandes ciudades, en los barrios que aquí nos rodean, en Bosa, en Ciudad Bolívar, en Rusia, en Medellín, la cuarta parte de la población es desplazada, campesinos de la violencia, la mayoría pueblos afros y pueblos indígenas que habitan la ciudad de Bogotá, por ejemplo, de todos los pueblos indígenas de Colombia expulsados por la violencia y atraídos a esta ciudad que los destruye. Quedarse con la tierra es el objetivo oculto del narcotráfico que movió las campañas del no para detener la paz en Colombia, porque solo en medio de la violencia ellos saben que las comunidades campesinas e indígenas y afros y humildes de Colombia
no van a permitir que se queden con su propiedad vital. Y ahora tenemos a Santos y a Uribe sentados. Santos y Uribe decidiendo cómo es la paz de Colombia o cómo no se hace la paz en Colombia. Entre Santos y Uribe hay algún indígena. ¿Han invitado a algún indígena, hombre o mujer, a que hable en nombre de los pueblos indígenas para determinar, por lo menos en sus territorios, cómo es la paz de Colombia? No. Les importa un bledo las raíces mismas de la nación colombiana. Como que no se les ocurre pensar, ellos muy blancos, sí, que la paz debería ser consultada por los pueblos indígenas, que es la raíz histórica de nuestra nación colombiana. Ni siquiera se les ocurre pensar que entre Santos y Uribe cabe algo más que lo que representan estas dos personas integrantes de Colombia. Ni si les ocurre pensar que la inmensa diversidad nacional no cabe en una reunión de una mesa donde se sienta un señor que se llama Santos y otro señor que se llama Uribe. ¿Ustedes creen que así se va a construir la paz estable en el planeta? Y el pueblo colombiano no es posible. Se están repitiendo hechos históricos, errores históricos de Colombia que ya habíamos superado. Se está repitiendo la historia del Frente Nacional, la vieja creencia que un grupito pequeño de privilegiados en Colombia pueden decidir por el resto, por millones de colombianos. Por ese camino estamos equivocados. Llámenle mesa de 2 patas o de 3 patas, en una mesa no cabe el pueblo. Y en esa medida hay que rectificar el camino de la paz si queremos realmente una paz estable y duradera. Y aquí finalizo en otras palabras con la propuesta del doctor Cifuentes. Lo que hemos visto después del 2 de octubre es que centenares de miles de jóvenes, estudiantes, muchachos y muchachas con valor han salido a las calles de las principales ciudades de Colombia a gritarle a Santos y Uribe que ellos no son Colombia y que la paz se construye de otra manera, con la movilización social, con el papel activo de la diversa sociedad multicolor colombiana. Centenares de miles de lo mejor de nuestra nación, que es la juventud, ella que sabe que si sigue la guerra será sacrificada en los campos de batalla, que si sigue la guerra su destino es el fusil, el tanque, el helicóptero, la trocha en donde muere, y no el libro, el saber, la palabra, la cultura, la ciencia, que es lo que la juventud colombiana tiene. Han salido por todo el pueblo colombiano a decir que es otro camino. Se han reunido en asambleas, continúan en asambleas, no son los dirigentes políticos, incluido el que habla, los que lo conducen, son ellos y ellas mismas, de una manera democrática, asamblearia, en cierta forma, recuperando la cultura organizativa de los pueblos indígenas. La pregunta que yo me hago es, ¿no es la hora de acompañar esas movilizaciones del estudiantado colombiano desde otras fuerzas de la sociedad colombiana y constituir un gran haz desde la vereda, el barrio, la calle, por lograr que la paz se consolide en Colombia? Este congreso reunido aquí, y les propongo, es mi propuesta, no solamente debería agenciar la movilización de los asistentes el 12 de octubre, estamos cerca,
Y obviamente podemos concluir con las fuerzas estudiantiles populares de la ciudad de Bogotá el 12 de octubre como el gran día de la paz aquí en la ciudad de Bogotá, sino que deberíamos dar una instrucción general a todas las comunidades, pueblos y fuerzas sociales de Colombia. Llegó la hora de la movilización social integral de todo el pueblo colombiano, ya no simplemente por reivindicaciones puntuales y territoriales, sino por la gran reivindicación de la sociedad colombiana, que es una paz con justicia social. Yo los invito a que parte de las conclusiones del Congreso tengan que ver con una convocatoria a todo el pueblo colombiano para realizar una jornada de movilización social permanente de todos los pueblos indígenas de Colombia, de las fuerzas campesinas de Colombia que pueden salir de nuevo a las carreteras, del débil movimiento obrero que se tiene que reactivar en función de la paz, conjuntamente con el movimiento estudiantil que ya por centenares de miles salen a las calles para lograr que millones de colombianos le puedan decir a Santos y a Uribe que el tiempo de la manipulación ya pasó y que el tiempo de la paz definitivamente ha llegado para quedarse en forma definitiva en la sociedad colombiana. El doctor Fuentes ha propuesto, el presidente de la Corte Constitucional, ha propuesto un movimiento de cabildos abiertos bajo las leyes de Colombia, que implica una recolección de firmas en cada municipio de todo el país, que obliga al Consejo del Municipio a realizar por la población el cabildo abierto y sus determinaciones tienen fuerza vinculante. Esa es la idea. Yo, no se trata de, sino de juntar, le agregaría algo a ese nivel. Los cabildos abiertos bajo la ley que podemos incentivar en todos los municipios de Colombia para refrendar los acuerdos. Y entonces tendríamos un movimiento refrendatorio de los acuerdos subsiguiente al plebiscito del 2 de octubre con poder jurídico real. La idea me parece importante. La debemos enmarcar en la movilización social, no simplemente en la recolección de firmas, sino como parte de la gran movilización social que se propone aquí. Pero adicionalmente, me parece que la posición del pueblo colombiano no puede ser simplemente la de refrendar acuerdos hechos entre la FARC y el Estado. Importantes, valiosos, pero la posición del pueblo colombiano, además de refrendar los acuerdos, debe pasar a la reforma de la sociedad y del Estado colombiano. Es decir, de refrendar a ser constituyentes. Y creo que la palabra debemos mencionarla en toda su exactitud, porque como decía al comienzo de esta intervención, la paz no es simplemente la desmovilización de la guerrilla. La paz son las reformas que tienen que ver con la convivencia de la sociedad, y esas reformas tocan con la salud de los colombianos, nos diría la vecina del barrio que está aquí al lado, tocan con la educación pública, lo dirían los jóvenes que se pasean en este momento en las calles de la localidad de Bosa, de cualquier otra ciudad de Colombia, toca con la justicia y toca con algo fundamental: el territorio. ¿Quién decide del territorio Colombia? Si en el territorio Colombia deciden los actores armados de la mafia, si en el territorio de Colombia decide el Estado
consulta a la comunidad que habita. Si en el territorio de Colombia los que toman las decisiones son los que se llevan el petróleo, el carbón, o el oro, o la madera, entonces no va a haber paz en Colombia. El territorio mismo será la cuna de la violencia y de las nuevas violencias. Por tanto, si no hay una reforma alrededor del territorio que haga que sean sus habitantes los que tomen las decisiones fundamentales sobre los suelos, sobre las aguas, sobre la riqueza en su propio beneficio, si no tenemos un territorio democrático y plural, el territorio será entonces sinónimo de la muerte y no de la vida. Territorios depredados, sinónimos de la muerte, es lo que tenemos en Colombia. La Constitución del 91 no dijo nada al respecto, y fue en el territorio de Colombia en donde se desató el genocidio de los colombianos. El territorio de Colombia tiene que decir sí a la vida, y para ello tiene que ser democratizados los poderes en el territorio. Tienen que pasar de las mafias y de los poderes extraños hacia las comunidades mismas que lo habitan para su delineamiento, para su sostenimiento. El territorio sostiene la vida. Estas reformas no están en los acuerdos de La Habana. No se pueden esperar de la simple desmovilización de los guerrilleros. Y por tanto tienen que ser planteadas de manera de iniciativa popular y autónoma. Las reformas que hacen la verdadera paz de Colombia tienen que ser planteadas ya no en La Habana, ya no en el plebiscito refrendatorio, incluso yo diría en los cabildos refrendatorios, tienen que ser planteadas en la reforma misma del Estado y la sociedad, y eso tiene un nombre: constituyentes. Sociedades constituyentes, una multitud que pueda salir a las calles de Colombia, a las grandes ciudades, de las veredas, de las carreteras, de jóvenes, de las universidades y de indígenas de las comunidades, y de campesinos y de afros, y de trabajadores y trabajadoras, que se pueda constituir en multitudes constituyentes que reclamen no solamente el cumplimiento de los acuerdos con la FARC, sino precisamente la construcción de los cimientos de la reforma social que garantice la convivencia y por tanto una paz estable y duradera de la sociedad colombiana. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Espero que tengan sus propuestas en el